Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar con nuestros invitados de una importante una iniciativa ya presentada en el Congreso de la Unión el 5 de febrero de este año 2024, una iniciativa que contiene un conjunto de planteamientos en relación al Poder Judicial de la Federación. El 5 de febrero, el presidente de la República dio a conocer un conjunto de iniciativas. El canal del Poder Judicial de la Federación va a dedicar varios programas al análisis del contenido de la práctica totalidad de estas propuestas, y en este programa, específicamente en este momento, vamos a analizar precisamente lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación. Para entender el contenido de este importante documento del presidente de la República, le doy la bienvenida al programa a la magistrada María Emilia Molina. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Gracias. Y también le doy la bienvenida a José Omar Hernández Salgado. José Omar, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Gracias. María Emilia, empezamos contigo. A ver, perdón por ir directo al tema, pero yo creo que es lo que nos convoca. Me parece que es un documento al que hay que prestar mucha atención. Es un documento que tiene, pues obviamente, diferentes aristas, diferentes temas, pero te quiero plantear en concreto una pregunta sobre el artículo transitorio segundo, de acuerdo con el cual desde los más altos cargos del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de ministras, de ministros, estamos hablando de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, estamos hablando de magistradas, de magistrados, de jueces de distrito, de juezas de distrito, estamos hablando de todos los titulares de los órganos de la jurisdicción electoral federal. Es decir, todos los titulares cesan en su cargo cuando tomen posesión, si es que se aprueba esta reforma en sus términos, quienes los habrán de sustituir para, a través de un proceso que también ahorita les voy a pedir que nos comenten, de elección popular. Le quiero preguntar a la persona, María Emilia, a ti como persona, porque tú has dedicado muchos años de tu vida. 25. Bueno, 25 años. A una carrera judicial. Y yo creo que esto es tu proyecto profesional de vida. Yo no me imagino, no quiero pensar que, o mejor dicho, tú no te imaginas en el litigio o en la academia. Tú tienes una serie de dedicaciones, de horas, bueno, décadas, mejor dicho. ¿Cómo se lee esto en términos personales? ¿Cómo se toma este mensaje de ahora, pues te están enseñando la puerta? Prácticamente te dicen, te vas. Sí. ¿Cómo se toma? Bueno, yo creo que hay dos visiones que tengo como personales. La primera es justo esta de todo el tiempo y vida invertidos, porque al igual que muchos de mis compañeras y compañeros, hemos invertido nuestra vida. O sea, no hemos invertido, no es una carrera que no tenga que ver con nuestra vida. Justo, incluso ahora que estábamos en maquillaje, te comparto que me decía la señora que ella veía nuestras ojeras, que solamente son comparadas a las de los médicos, porque no es una ojera de que nos fuimos de pachanga un ratito o tenemos algunos días desvelándonos, sino que de verdad invertimos todas las horas de nuestro día. O sea, no es algo simulado o es algo que no tiene realidad. Dejamos de ver a nuestras familias, dejamos de ver a nuestros hijos. Entonces en lo personal es una profunda tristeza al desprecio hacia esa cantidad de vida invertida. Pero por otro lado, hay también, Emilia tiene esta otra gran tristeza al ver que no se trata solo de las personas a las cuales nos están despreciando nuestra carrera, sino también un desprecio a la independencia judicial, que esta independencia está constituida en cada una de las personas titulares. La Constitución establece que el Poder Judicial de la Federación está en cada una de las personas juzgadoras. No somos órganos colegiados como el Congreso, somos cada una de las personas juzgadoras, somos titulares de un poder de la Unión, y entonces el hecho de que se diga todos se van, y como dices, nos abren la puerta, es un profundo, por lo menos yo así lo leo, un profundo desprecio a la independencia que está en cada una de las cabezas de estas personas titulares. Entonces, más allá
de la puerta que le abren a Emilia o a cualquier otro de mis compañeras o compañeros, es que se abre la puerta para que se vaya la independencia, para que se vaya la capacitación, la experiencia, todo esto que conforma el Poder Judicial de la Federación, y que no se trata solamente de personas. Yo creo que de verdad esto, además de lo que nos puede lastimar personalmente, habría que leerlo en este contexto de no importa cómo nos llamemos, no importa quiénes seamos, es una reforma que no valora eso, que no valora la independencia personal, la independencia del poder, y que no valora la experiencia, las horas de capacitación y sobre todo la vocación que hemos demostrado durante décadas todas mis compañeras y todos mis compañeros. Décadas. Así es. Oye, y sí, lo que pasa es que en el orden de lo institucional, ciertamente parece una iniciativa muy difícil de hacer compatible con conceptos tan elementales, tan básicos como independencia, autonomía. Bueno, la arquitectura misma del Estado constitucional, que depende de que exista una división efectiva de poderes. Vaya, empezó por ahí. Pero te hacía esta pregunta, María Emilia, porque yo sé que detrás de cada titularidad de cargos en el Poder Judicial de la Federación hay biografías, Claro. hay elecciones de vida, hay decisiones que para muchas compañeras, muchos compañeros han sido difíciles. Sí. No es sencillo. A veces nos quedamos con la parte amable de la función, pero atrás de bambalinas, en el día a día, no es sencillo. Y el hecho de que ahora estas biografías de dedicación y de responsabilidad parece que valen menos o que valen poco, pues implica también esta dimensión en lo personal que tú nos acabas de trasladar, y yo te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Gracias. Porque además, si me permites, Sí. este es un tema que sí impacta en nuestras biografías y en las biografías de nuestras familias. Sí, claro. Esto no es solamente algo abstracto, institucional. Las decisiones que hemos tomado implican que, por ejemplo, en mi caso personal, tengo 4 hijos y jamás los vi dar su primer paso. Jamás los escuché decir sus primeras palabras. Comúnmente, y además, que algo que es bien importante que digamos, los 25 años no son de juez o de jueza, son décadas de toda la carrera judicial, que eso es importante porque pareciera como que los malos de esta película somos los titulares del Poder Judicial, cuando quienes somos titulares hemos llegado después de años de ser algunos desde intendentes, secretarias particulares, oficiales judiciales, toda la carrera judicial que implica horas y más horas de estar atendiendo un servicio público para beneficio no solo de nosotros, que eso es sumamente importante, sino porque creemos en la institución, en la división de poderes y en la función del Poder Judicial. Yo cuando comento con las compañeras de la asociación, porque todas tenemos una gran carga de culpa, y de pronto lo único que nos hace resistir es enterarnos de que lo estamos haciendo por dejarle a nuestras familias, a nuestros hijos, un país mejor, aun cuando eso implique tener horas en que no vemos a nuestras familias porque tenemos que estar en audiencias, porque tenemos que estar en tribunales, y lo hacemos con toda la vocación, pero con un costo muy alto, que eso es lo que creo que sentimos que no se está valorando ni respetando. Pues no se está valorando, no se está respetando, más bien parecería que todo lo contrario, todo lo contrario. José Omar Hernández Salgado, vamos a lo institucional. Aquí hay una propuesta para elegir por voto popular. Y revisando el documento, aquí lo tengo, es el documento oficial que aparece en la Gaceta Parlamentaria, dada a conocer en el Palacio Legislativo de San Lázaro el lunes 5 de febrero del 2024, que contiene esta iniciativa. Se cita en la exposición de motivos, José Omar, un ejemplo que yo te quiero plantear si ese es un ejemplo a seguir o no. Bolivia, donde tienen un tribunal constitucional plurinacional. Y hay varios párrafos en la exposición de motivos que citan a Bolivia. No es el único caso que citan, hay otros casos, incluyendo, por cierto, Estados Unidos.
y la diferencia entre jurisdicción federal y jurisdicción local, ¿no? Pero sí me llamó la atención, digo, y tengo el mayor de los respetos por el país, ¿eh? Sin duda tiene grandes aportaciones a la cultura de la humanidad. Pero en materia de elección judicial y del resultado que ha dado ese Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya incluso la Corte Interamericana le tuvo que corregir la plana en algún temita, ¿qué te parece ese ejemplo, José Omar? Pues mira, más allá de hablar de las particularidades para no sentir que estamos directamente yendo contra nuestros hermanos latinoamericanos, me llama la atención, como tú dices, ¿por qué ellos? ¿Nomás porque les gustó el sistema? ¿Porque es el único modelo o el único país donde ha establecido este mecanismo? ¿Hay un verdadero diagnóstico de por qué tenemos que llegar hasta ahí? Yo preguntaría, y perdón que me regrese un poquito, ¿por qué cambiar el mecanismo de designación? ¿No? Y en el documento que presentó el presidente, básicamente hay 3 razones. No sé si encontraron alguna otra, con mucho gusto me la comparten y la platicamos. El primero es que hay un distanciamiento de los jueces con la realidad. No sé a quién le preguntó, no sé qué quiere decir. No está citada ningún otro apoyo más que una mera opinión. Es una mera De opinión. quien suscribe el documento. No hay un diagnóstico real, simplemente hay un distanciamiento. Con independencia de que eso sea una mera opinión, yo preguntaría qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir que hay un distanciamiento? A ver, ¿quiere decir que la Corte va siempre en contra de las decisiones o del pueblo? Y yo te podría, aquí hice un pequeño ejemplo o un pequeño listado de algunos asuntos en los cuales, olvídate de los polémicos, olvidémonos de los casos que pueden generar mayor escozor o mayor divergencia de opiniones. Debido proceso, los temas a lo mejor de la militarización, el que una persona pueda tener acceso a medicamentos que solicita, el que la Corte diga la salud mental tiene el mismo rango que la salud física, el que una persona o las personas con discapacidad puedan exigir al Estado el reconocimiento de sus derechos, el que pueda incluso ingresar al metro o tratar de evitar obstáculos que les impiden tener un acceso a un transporte público de calidad. ¿Eso es alejarse de la ciudadanía? Oye, ¿y derecho de familia? Pues el derecho de familia, imagínate cuántas condiciones hay, por ejemplo, en favor de las mujeres. Por ejemplo, de un reconocimiento que, por ejemplo, nunca llegó por parte de la autoridad administrativa. ¿Para qué? Para reconocer una triste realidad que es nuestro machismo y el, digamos... Bueno, y la discriminación o la estructural. La discriminación estructural, simplemente con Sí. eso. Ahora, y luego también, bueno, es que podríamos decir, hay decisiones en materia de pueblos y comunidades indígenas, hay decisiones en materia de interés superior de niñas, niños y adolescentes, hay una modernización absoluta del derecho de familia en México. En lo que quieras, derecho laboral, por ejemplo. Laboral. Piensa, ¿Cierto? por ejemplo, el caso de las trabajadoras domésticas. Correcto. ¿Quién fue el que estableció mecanismos para permitir que las personas que realizan trabajos domésticos pudieran ingresar a un servicio de seguridad social? No Sí, fue bueno, un reconocimiento elemental, básico. básico. O sea que, por ejemplo, mi esposa es colombiana y me dice, pero ¿cómo es posible que eso no estuviera reconocido en México? Bueno, entonces ahí yo te diría, ¿eso es alejarse de la sociedad? Yo no sé qué quiere decir con alejarse de la sociedad. Yo creo que más bien la Corte está reconociendo, está evidenciando ciertas falencias y está tratando de establecer mecanismos, decisiones que estructuralmente cambien y modifiquen algunas desigualdades básicas. Vamos a un segundo elemento que tiene que ver con la independencia. Dice el diagnóstico que uno de los grandes males de la impartición de justicia es la falta de independencia. Nuevamente volvemos al mismo problema que antes. ¿A quién le preguntaron dónde está el diagnóstico? Estándar. ¿Dónde está? Hay una cosa que inclusive ya platicamos un poquito que dice que quienes más desconfían del sistema de impartición de justicia son los que no lo usan. Y eso es una cosa que, digo, lo platicamos hace un ratito y me apena decirlo así, es un poco de risa, ¿no? El diagnóstico que refieren. Ahora, yo preguntaría, ¿el mecanismo va a garantizar la independencia de los ministros? Pregunto,
El acto concreto de nombrar en el momento uno va a asegurar por completo que una persona sea ajena a cualquier tipo de presión política, presión mediática durante 15 años. Basta el mecanismo para todo lo demás. Y bueno, tú lo sabes, tú eres un académico con mucha historia. El maestro Fix, desde sus propios escritos, decía, perdóname, lo que importa son las garantías institucionales, ¿no? Un haber de retiro adecuado, que no los puedan remover, ponías en el ejemplo tal cual, ¿no? Que no los puedan remover sin causa Que justificada, no nos amenacen con juicio político. que no los amenacen con juicio político, Perdón por traer el tema a colación. que no les bajen el sueldo, ¿no? Podemos discutir otras cosas, podemos incluso analizar, y yo creo que la Corte está abierta a analizar otros tipos de cosas, pero pensemos en independencia. Ok, ¿el mecanismo va a garantizarlo? La academia dice que no. La academia dice que el mero acto de nombrar no sirve por sí mismo para definir o asegurar que una persona va a poder estar libre de injerencias. Oye, pero además ciertamente hay una pléyade de análisis académicos, de fundamentación teórica que va en la línea de lo que señalas, pero también está el derecho comparado. Yo por eso traía a Bolivia, Sí. no con el claro. afán Sí. de denostar ni de faltar respeto a nadie, pero híjole, de veras no lo sé. O sea, a la hora de buscar una inspiración para cambiar, Sí. porque se vale, No, claro que se vale. La Constitución mexicana ha cambiado muchas Mucho. veces. Y yo creo que no sería una postura razonable decir, no, ya ninguna reforma, ya no se puede tocar el poder. No, a ver, a lo mejor sí, pero ¿para dónde? Bueno, mira, vamos a decirlo de algún modo. Esta es no es la primera vez que se presenta una iniciativa, ¿no? Ahí también hay discusiones, si nos queremos pelear con la historia, pues bueno, yo solamente referiría a Pablo Mijangos y una conferencia que está en YouTube y que todo el mundo puede consultar, simplemente para analizar si verdaderamente hubo una elección directa o popular de ministros. Pero dejemos, ahora sí que no nos vayamos a regañar o no vayamos a pelearnos con la historia. Decías tú, pensemos en el derecho comparado. Bueno, ¿y por qué solo Bolivia tiene ese mecanismo? Claro, esa es la O pregunta. sea, yo preguntaría ahí, Esa es eso una maravillosa pregunta. me generaría simplemente decir, oye, tenemos un problema, esa es la referencia, todo el mundo está pensando en Bolivia como el nuevo paradigma, como está de moda hacer referencia, del derecho constitucional en términos de elección popular de ministros. Yo creo que no, y yo revisé, antes de venirnos para acá, algunos textos pues, relativamente recientes de autoridades académicas con mucho peso, no en México. Víctor Ferreres, Sí, sí. otros Manuel académicos. Atienza, la Manuel, criticamos sí, mucho. nadie hace referencia, y es cierto, tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor, y este es el último de los temas que él refiere en su iniciativa, que es el pedigrí popular, que los jueces no están elegidos por el pueblo, ¿no? Ahí podemos sentarnos horas y nos podemos tomar tantas tazas de café a hablar sobre el problema de la ilegitimidad o el problema contramayoritario de los jueces. Que algunos dicen, oye, este es un problema teórico que surge nada más de vez en cuando, cada vez que la Corte tira cosas muy puntuales, ¿no? Y ahí está Barry Friedman en Estados Unidos que analiza y dice, a ver, Aquí citan a Alexander Bickel, Bickel. El famoso autor que plantea en los 60 eso, ¿no? Pero detengámonos un momento y digamos, ok, tenemos un problema serio y tenemos que tener un nombramiento igual para los tres poderes de la Unión. Ok, lo compramos. Supongamos que no hay discusión y que decimos, órale, vamos todos para allá. La pregunta es, si queremos garantizar la independencia judicial, ¿el nombramiento popular garantiza tener mejores jueces? Eso. ¿El cambio en el modelo va a garantizar que tengamos una justicia más pronta y expedita? ¿Que las decisiones de los jueces sean mejores? O sea, yo creo que tenemos tantas preguntas que hacernos y pensar en soluciones mágicas como simplemente decir, bueno, cambiamos el No. pedigrí y automáticamente la realidad va a cambiar. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, sobre todo si no hay un diagnóstico serio. Pero peor todavía si la solución parece peor que lo que ahora tenemos. A ver, María Emilia, hay también aquí una idea, pues lo voy a decir así tal cual, de desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal. Esa institución que viene, y qué bueno que lo citaste, porque hay que recordar las grandes aportaciones de don Héctor Fix Amodio, que fue precursor
Claro. en el análisis de esta figura que existe en muchos países. Tampoco es que la hayamos inventado no. nosotros ni nada, pero el maestro Fix en sus estudios de derecho comparado la trajo y ahora se termina y se sustituye por dos órganos de naturaleza. Bueno, ahí es donde te voy a pedir, si fueras tan amable, compartimos un comentario un tanto, digamos, difícil de entender en el contexto de la reforma, que es un órgano de administración del Poder Judicial y un tribunal de disciplina judicial. Tribunal, así lo denomina, así se llama, Tribunal de Disciplina. O sea, el nombre creo que ya Empieza- manda un mensaje, ¿no? Tribunal de Disciplina. Bueno, un comentario por ahí, por favor, María Emilia. Bueno, yo creo que en principio no existen soluciones mágicas y yo sí quisiera dejar claro que sí necesitamos hacer en muchos temas con metodología seria análisis de estos temas. O sea, ¿realmente tenemos algún problema de independencia? ¿Realmente tenemos un problema de estar alejados del pueblo? Realmente, si realmente tenemos eso, hagamos un autodiagnóstico serio con metodología seria, porque el problema es que no hay metodología. Y las cosas no cambian por cambiarles el nombre. O sea, si tenemos, a ver, sí tenemos formas actualmente de hacer una vigilancia y un control disciplinario de todas las juezas, jueces, magistrados y O magistrados. sea, la tarea existe. O sea, Así es. y las normas Y es lo. necesaria además. Y es necesario. Y Pero ya está, existe. pues, ¿no? Sí, ya está. Y no viene, por lo menos yo no encontré, un análisis de por qué eso que existe no funciona para ese efecto, el tema disciplinario. Entonces, yo pienso que cambiarle el nombre no nos va a ayudar a nada, porque esa no es la realidad. Y el administrativo también. Todo, sí, claro, todo está, ya O sea, la existe. administración del Poder Judicial, con Existe. excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, que ahí. está administrada por una comisión especial. Pero, Sí, claro. entonces, El Consejo de la Judicatura se encarga de la vigilancia y disciplina, entre otras cosas, y de la administración de todo lo que es el Consejo de la Judicatura. Somos más de 55,000 trabajadores, 1,800 titulares. O sea, esto es a lo que va referido. Me parece que esta parte de querer conseguir una solución mágica sin metodologías de análisis, sin metodologías comparativas, nos lleva a solo unas propuestas que no tienen un sustento para una finalidad que se está buscando. oye, yo he leído, María Emilia, unos comentarios, digamos, iniciales de reacción a la propuesta que ven con cierta suspicacia la idea del Tribunal de Disciplina Judicial porque parece que tendría alguna injerencia ahí sí en la llamada independencia interna. ¿Es esto correcto? ¿Cómo lo valoras? Bueno, como viene la iniciativa, que sí tiene algunas redacciones ahí medias curiosas, por decirlo de alguna forma, insisto, que además no tiene un sustento, entonces, ni tampoco una finalidad, o sea, como que no se ve estas facultades que se están dando, para dónde es que se quieren continuar. Me parece que sí pudiera ser una tentación muy grande plasmada en la reforma constitucional, o sea, porque no sería una tentación en una ley, sino en la Constitución, para hacer una injerencia a través de procedimientos disciplinarios para aquellos titulares, como sea que hayan sido electos, que no se ciñan a ciertas reglas. Y eso me parece pues muy delicado. Habría que volver a entender qué somos las personas juzgadoras. Porque si nos enteramos, y bueno, ayer fue el Super Bowl y creo que podríamos traerlo a colación, somos el árbitro del partido. El referee. Exacto, tal cual, eso somos. Entonces, ¿cómo se consiguen los jugadores de los equipos? Hay ciertos mecanismos en la NFL para poder elegirlos. Ahí no eligen a los árbitros. Entonces, cuando hablamos de metodologías para elegir al legislativo, al ejecutivo y al judicial, es que no somos los mismos. ¿Te imaginas una elección popular de árbitros de la sería una NFL? locura, Oye, pues. ¿qué propuestas te acaba de hacer María Emilia? Esto inmediatamente va a subir el rating de este programa. Muchas gracias, María Emilia. ¿Qué idea que para discutir? Y nos va a correr la NFL. Imagínate, una elección popular. Claro, porque no se puede. Porque no Porque hay que saber las reglas. Claro. ¿Cuándo esto es down? ¿Cuándo es primero y Que no es 10? saber correr.
O sea, el que la va a hacer de liniero o el que la va a hacer de defensa o el que la va a hacer de lo que sea, tiene una habilidad específica para ello. Y el referee. El árbitro o el referee no hace eso, Correcto. pero tiene que revisar que esté bien hecho. Y se tiene que saber las reglas. Claro, pero no hacerlo. Correcto. Entonces, precisamente como que de pronto no nos ubicamos en qué somos. Y nos quieren confundir con otras figuras de la historia y del escenario político y del escenario público que no somos y no podemos ser. Porque el hecho de ser el referí, primero no tenemos porra. O sea, yo no he visto en ningún partido, ni de NFL, ni de soccer, ni de nada, un partido donde haya una porra del árbitro. De hecho, todas las otras porras le pegan al árbitro. Y sería raro que lo vieran. Extraño, ¿no? Pero si te van a elegir popularmente, María Emilia, tienes que Precisamente. ser popular. Es que ese es el tema. ¿Y cómo buscas esa popularidad? Pues dictando sentencias. Pues no sé, porque a mí no se me ocurre cómo combinar independencia judicial con campaña política para voto popular. No se me ocurre una forma. Pero sí me parece que hay una gran tentación a través de los mecanismos que se establecen en la ley, en esta reforma de la Constitución, para vulnerar más aún, si es que se puede, la independencia judicial, ya me parece que ya lastimada, si es que pasara esta reforma, con ciertas figuras que podrían ser un brazo del Estado para generar una ruptura de esta independencia. Si los coaches o los dueños de los equipos, volviendo a este ejemplo, fueran a pegarle a los árbitros, tendríamos un partido que no se puede ver, que no sirve. No. En ese momento se acaba el deporte. No llegamos a nada. Se acaba el Exacto. deporte en ese momento. Imagínate los dueños de Imagínate. los equipos pegándole a los árbitros. No, bueno, Imposible. imposible. Entonces, si eso es lo que... El partido es el país, es el Estado democrático. Y entonces, si queremos pegarle al árbitro, ¿qué tipo de partido vamos a tener? No, vamos a perder el país. Oye, José Omar, tú tienes mucha experiencia, has trabajado en la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte, respecto de la Suprema Corte, mejor dicho, la iniciativa también contiene algunas propuestas, más allá de lo que ahorita María Emilia nos contaba de la elección de los integrantes, pero te propongo dos temas para tu reflexión y que quiero escuchar tu comentario, José Omar. Disminución del número de integrantes de 11 en la actualidad a 9, y ello comporta o supone la eliminación de las salas. Primera sala, segunda sala integrada actualmente por 5. La persona que ocupa la presidencia no integra sala en el modelo actual, pero pues desaparecería y trabajaría en pleno. En esta misma mesa, con María Emilia, contigo, con muy destacadas personas del Poder Judicial de la Federación, hemos hablado de las grandes decisiones de la Suprema Corte, de esas sentencias emblemáticas, y muchas de ellas son de sala. Y ahorita muchos de los temas que tú citaste son de sala también. ¿Cómo ves ese par de propuestas? Mira, llama la atención, empezando, y perdón por repetir, pero son como los problemas recurrentes, ¿no? ¿Por qué bajarlo? ¿Por qué de 11 a 9 nada más porque nos gusta más? Mucha diferencia tampoco hay. Tampoco Vaya, hay tanta, o sea, pero bueno, quisiéramos pensar que a lo mejor no se quieren ahorrar dinero o no sé, pero el pensar en el número de, o más bien en suprimir las salas, primero hay que recordar una parte histórica. En algún momento la Corte así funcionaba y en algún momento el diseño que se pretendió fue también suprimir las salas. ¿Y por qué traigo a colación la historia? Pues básicamente para recordar qué fue lo que se pretendió hacer y pensémoslo en términos de las dinámicas de la Corte. Las salas fueron una forma de justificar, primero, algún tipo de especialización. Hacíamos referencia, por ejemplo, a los juicios civiles, los juicios mercantiles, a los juicios familiares, en los que la Corte ha desarrollado muchísimos temas que tienen que ver con la protección de derechos. Por otro lado, tenemos los elementos del derecho laboral y del derecho administrativo. Entonces, a mí me preocupa que
quitar las salas va a impactar primero en la especialización. Y alguien nos puede decir, oye, pero pues son abogados y todo el mundo sabe de lo... Híjole, no. yo creo que pensar que un abogado se la sabe de todas... No, pues hasta en un juzgado de distrito también hay especializados. No, Y en claro. un colegiado. Y los mixtos son locura. Y ojo, Y los y mixtos. esto tiene que ver también con que la especialización te permite ayudar a combatir el rezago. ¿Qué quiere decir? En la medida en que tú puedes enfocarte a cierto tipo de problemas, es mucho más fácil que tu mente pueda concentrarse de una manera mucho más rápida. Entonces, ¿cómo va a impactar esta reforma en términos de si vamos a quitar la especialización, pero también le vamos a quitar dos puestos a los ministros? Es cierto, a lo mejor puedes decir de 11 a 9 no pasa mucho, pero piensa que detrás de cada ministro también hay un equipo de trabajo, probablemente 60 personas que ayudan a los ministros a conocer los asuntos, a analizarlos, a prepararlos. Entonces, si tenemos como gran problema de la justicia el rezago, yo no estoy tan seguro que esa medida va a impactar. Ahora, ¿en qué también ayuda o cómo beneficia esta distinción entre salas y pleno? Además de la especialización, que puedas tener distintas sesiones a la semana. Por ejemplo, que tengas los miércoles, que son donde tienes la mayor carga de trabajo, donde se desahogan la gran mayoría de los asuntos, tengas sesiones de sala de los ministros porque ya tienes especializados, a ciertos funcionarios que te van a permitir analizar y que tengas 2 o 3 sesiones además por semana. Pues bueno, entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que la Corte va a funcionar en pleno 3 veces a la semana? Ok, pensemos que vamos a cambiarlo y dices, ok, si hoy la Corte sesiona 3 veces en pleno y 1 vez en sala, pues bueno, da igual y simplemente sesionemos 4 veces a la semana. Ok. El pleno tiene una dinámica de trabajo distinta a las salas. Distinta a las salas. Y de discusión también, si me permite. Ahí te voy. Justo eso iba. Sí. Uno de los elementos centrales que se podrían o no criticar es que la sesión de la Corte, ahora que estamos hablando de ideas que son muy poco comunes en el mundo, pues la Corte, al menos en pleno, tiene esta función de discutir públicamente los asuntos en el pleno. Yo creería que para que los ministros y sus equipos de trabajo puedan desahogar el mismo número de asuntos de las salas sin su existencia, vas a tener que cambiar la forma de discutir de los ministros y vas a tener que suprimir por completo las discusiones públicas de las salas. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a decir ahora que vamos para atrás y que somos un tribunal más oscuro porque no visualizamos o no presentamos nuestras discusiones. Y habrá algunos a los que no les gustan las discusiones públicas de los ministros, pero es una realidad que si tenemos ese problema, ¿cómo nos va a entender la sociedad o cómo va a percibir la sociedad que pasemos ahora al oscurito? No, y cuando proviene esto de una reforma que lo que pretende es hacer más popular el poder. Popular, entonces no tiene sentido. Yo, con todo respeto y pensando en, pues que he trabajado, pues primero como secretario de Estudio y Cuenta, o más bien, la última vez que estuve en el área jurisdiccional como secretario de Estudio y Cuenta, pero antes como becario de un ministro, yo no le veo sentido, salvo para una persona que no entiende, con todo respeto, cómo trabaja la Corte y por qué trabaja la Corte con distintas dinámicas. Bueno, de que no se entiende es bastante obvio en la propia exposición de motivos, porque no Sí, hay claro. una fundamentación, ustedes me lo han dicho. Buscaba yo, no sapé páginas, son escasas, hay algunas Sí. ciertamente, pero no en cuanto a entrar a un diagnóstico fino de análisis, de tiempos de procesamiento de asuntos, etcétera, porque ciertamente la dinámica de discusión del Pleno es diferente Es completamente distinto. a la de salas y eso impacta en el número de asuntos que se ventilan por cada sesión. Si tú mandas todo a una dinámica de discusión, aunque sea de 9, pero sí impacta. Nada más un ejemplo justo para lo que tú dices. En promedio en sala te puedes resolver, y si me quedo corto, 30 asuntos por sesión, Sí. ¿no? Porque tienes un trabajo previo de discusión. No es que no los analicen, lo que pasa es que la dinámica es sentarte a platicar, sentarte No, a y se discutir. especializan también, Claro. como dice. Y en pleno tienes 2 o 3 asuntos por día. O sea, los números no te van a dar, ¿no? Y ahora sí que vamos a seguir con la tradición de el eterno rezago en la historia de la Corte, que es la llamada imposible tarea. imposible tarea de la ¿Verdad? Corte. Gracias. Déjenme hacer una pausa. Estamos hablando con nuestros invitados de la iniciativa de reforma
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer el 5 de febrero del 2024 y que se refiere precisamente al ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Estamos platicando de la iniciativa de reforma constitucional dada a conocer el 5 de febrero del 2024 en materia de Poder Judicial de la Federación. María Emilia Molina, magistrada de circuito, ¿tú te imaginas haciendo campaña electoral No. sin financiamiento público? Y con financiamiento tampoco. Ah, con financiamiento. No, pero tendrías que hacerlo sin financiamiento. Sí, claro. Bueno, así dice la iniciativa. Que es todavía más extraño y más disparejo respecto de los otros poderes. Porque si la idea es que seamos igual los tres poderes por elección popular, ¿por qué los otros sí tienen financiamiento público y el judicial no, por ejemplo? Porque el financiamiento público tendría que ser pues un poco más transparente que si fuera un financiamiento privado, por ejemplo. Sí. Si no hay público, ¿cómo le hacemos para hacer campaña, no? Pues Y luego te pagarás tu boleto de avión, te pagarás... sin sueldo está muy difícil, pero, Cierto. pero además es como curioso la forma en que se desconoce lo que es el Poder Judicial de la Federación en cuanto a campañas y adscripciones, porque se dice que si te eligen en un circuito no te pueden cambiar a otro. Bueno, eso sí, porque hay una... Es que la iniciativa está basada en una idea, salvo para el caso de la Suprema Corte, de local. Claro, Y en juzgado de distrito, pues también. pero somos federales. Sí. Y entonces, precisamente el Poder Judicial de la Federación, esa es su naturaleza. Su naturaleza no es local. Entonces, si somos locales o no somos locales, porque entonces, ¿cuál diferencia habrá con magistrados locales? Oye, y te pongo un tema adicional que tenía yo aquí escrito para plantárselos a los dos. Si se elige sobre una base de espacio geográfico determinado, en el caso de magistrados, de jueces de distrito, y también en la iniciativa está mencionado, no puedes cambiar la adscripción. Sí, exacto. Y el método de adscripciones ha sido un método también de, pues lo voy a decir con todas letras, me hago cargo, yo, no ustedes, de oxigenar al Poder Judicial Federal y de evitar ciertos acomodos. Lo digo con todas sus letras. O sea, las adscripciones han servido y para prestar un mejor servicio, que de pronto hace falta reforzar aquí necesidades, etcétera. Con este mecanismo no puedes. Lo cual es curioso, por decirlo menos. O sea, se cierra todo ese tema. Pero además, me parece que si lo que se pretende, según estas cartas de buenos deseos que están en la exposición de motivos, de reforzar la independencia judicial, ¿cómo reforzamos independencia judicial si vamos a deberle el puesto, por decirlo como es, pues, deberle el puesto a las personas de esa localidad de donde no me pueden mover? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser mi campaña? Pues vas a tener que establecer vínculos ahí con tus apoyos locales, con el líder de no sé qué, con la líder de no sé ¿Pero cuántos. qué le puedo ofrecer? A ver, yo no puedo hacer una ley. No, lo único que tú tienes son tus sentencias. Exacto, entonces, ¿qué voy a ofrecer? ¿Sentencias? Entonces, ¿cómo está la independencia judicial? ¿O independientes de quién? Porque el punto de la independencia judicial, que a mí me parece de verdad central en toda la discusión, más allá de cómo se quiere implementar y cómo se quiera revisar, es que ya hay reglas muy específicas internacionales respecto a la independencia judicial. No solo la Corte Interamericana, también de la ONU, en la doctrina no se diga, y tiene una razón de ser. La razón de ser de los jueces independientes no es de ayer, ni es de 2023, ¿estamos de acuerdo? Ni es de México tampoco. Tampoco, no, es una necesidad de las sociedades, de todas las sociedades. Si no hay un juez independiente, si un juez le va a deber su sentencia o su criterio a la política, al gobernante, a los empresarios, al pueblo, a un sindicato, a quien sea, no importa, que se pongan a temblar todos, nos pongamos a temblar todos. Oye, y además, déjame te digo, si se aprueba esta reforma, María Emilia, tendrás que hacer varias campañas. Sí. Tendrás que hacer varias campañas y también tendrás que convencer a alguien para que te integre en una lista de postulaciones. Porque no es... Y ya desapareció la independencia, ¿eh? Pero a ver, para dejarlo claro, no es que las personas que quieran ocupar la titularidad de órganos vayan directamente al pueblo. Hay un filtro previo, dice la iniciativa. Así es.
Entonces ahí, ¿qué pasó, José? No, pues mira, es que ahí tienes varios problemas, ¿no? Volviendo un poquito a la parte de la campaña, o se pueden hacer demasiado divertidas o demasiado aburridas. Y lo voy a ridiculizar, pero con todo respeto, porque a eso nos lleva esta iniciativa. ¿Qué esperamos? ¿Que tengamos la campaña de los positivistas contra los naturalistas? Imagínate. Y además, Eso sí sería muy aburrido. Por eso te digo, No, no, no. o la campaña de Atienza, de los de Atienza contra los de pues, Juan García Amado, o sea, sería verdaderamente aburridísimo. O sea, o Pero eso a la gente, ¿qué le importa? por eso no le importa. O sea, pues ese es el problema, ¿no? Que no nos entendemos, según dice la propia iniciativa. Ahora, es que de verdad no entiendo. Salvo que sean ese tipo de aspectos, ¿qué vas a vender? ¿Sentencias? ¿Ponerle un pandita en lugar de un tigre a tu o sentencia? decirle, mire, vote por mí, yo le voy a dar su vacuna, yo le voy a dar su acceso al hospital de No tiene Seguro sentido. Social, No le voy a sobreser nunca. nunca le voy a sobreser. No, conmigo tiene acreditado a priori el interés legítimo. Sí. O sea, no entiendo. O sea, o terminarán siendo completamente aburridas o terminarán siendo, pues Pero de risa. pero ¿y el doble filtro? Ahora ahí tenemos ese problema, porque yo quiero pensar, y esto es uno de los temas que tratamos al inicio, normalmente, no en esta, pero históricamente al menos yo he revisado que durante los últimos 15 años se han presentado 10, 15 iniciativas que han pretendido quitarle a los poderes tradicionales la elección y precisamente por eso buscan que sean los ciudadanos o el pueblo quien elija. Bueno, pues eso no se logra aquí porque en teoría lo que tú pretendes es, decíamos al inicio, garantizar la independencia. Y para garantizar la independencia, lo que tienen que asegurar, según la iniciativa, es que no le debas el puesto a una persona. Pues si ese es el objetivo, ahora sí que citando un clásico, pues mala tarde, porque en realidad no logras el objetivo porque con mayor razón vas a tener que deberle el puesto a un ministro o a el presidente o a alguna de las cámaras, ¿no? O sea, llama la atención que pues, la iniciativa no es consistente o no es congruente o no se sostiene por sí misma porque va en contra de los supuestos vicios que pretende eliminar ahora. Dice hasta 10. Ok, y si no manda 10, Y se aplica al Tribunal Electoral también. sí, se Suprema aplica al Corte. Tribunal Electoral. Ahora, hay otra cosa que verdaderamente sí llama la atención, porque dame un segundito nada más para tener claro y no me vayan a luego a decir que ando. No, siempre es mejor analizar sobre texto, ¿verdad? Sí, claro. Ahora dice, ¿dónde está? Entonces, el Senado emitirá la convocatoria y el listado de las candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinario. Y entonces, ¿por qué el INE no? Si en teoría queremos buscar al propio pedigrí o tener el mismo sustento como los demás poderes. Entiendo que no tenemos o no vamos a tener o no van a tener quienes aspiren a ese cargo, pues una campaña política. Pero entonces ni siquiera estamos confiando en las propias instituciones a los cuales les pedimos. Entiendo que dice más adelante una participación del INE, pero entonces, ¿por qué el saque tiene que ir directamente con el Senado y eventualmente es el que va a verificar que los requisitos se cumplan? Y si el propio Senado dice que no se cumplen los requisitos que vienen de un candidato y no de los otros, ¿hay mecanismos de sustitución de candidatos? Yo no los veo. Entonces, Oye, ¿y si el Senado dice que las 10 personas propuestas por la Suprema Corte no reúnen pasan, los requisitos? La iniciativa no lo dice. La iniciativa no resuelve ese problema. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren? Es un buen punto. O sea, no entiendo, la verdad, o sea, con todo respeto. Ese es un buen punto. Ahora, ciertamente, a ver, es relativo lo de que no se tiene que hacer campaña. Yo creo que sí se tiene que hacer campaña. El problema es cómo vas a hacer campaña. Bueno, sin financiamiento público, pero sí hay aquí un conjunto de reflexiones desde la exposición de motivos en donde sí, digamos, quienes aspiren al desempeño de la titularidad de órganos jurisdiccionales federales tendrán que hacer un acercamiento, tendrán que hacer algún tipo de diálogo, de búsqueda de consensos para obtener el voto. Para obtener el voto y antes, espérame un segundito, para tener la candidatura, porque otro de los puntos que no vimos ahí es que se requiere mayoría calificada. Sí. Y como tú lo escribiste en algún artículo hace mucho tiempo, pues la fuerza del tercio también es para vetar. Entonces, pues ahora sí que quien tiene la mayoría, pues también va a poder vetar. Entonces, imagínate en este mecanismo en el que, como decíamos, yo Senado digo
que los candidatos de la Corte no cumplen los requisitos porque yo defino la idoneidad. Y si no me pongo de acuerdo yo, pues tampoco me lanzo mis candidatos. Entonces voy a tener directamente los 10 del presidente para 9 cargos. Claro. O sea, está... Bueno, María Emilia, déjame, voy a un tema, diría a lo mejor, José Manuel, más aburrido, pero necesario en el orden del análisis de esta iniciativa. Hay una reflexión sobre el alcance de las sentencias del Poder Judicial de la Federación en tratándose particularmente de aquellas que declaran la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas generales, y te lo quiero plantear en dos aspectos. Uno, sentencias. Dos, trámite de incidentes de suspensión en los juicios de amparo. Cuéntanos un poquito esa parte. Podría parecer muy de técnica jurídica, muy de técnica usual, pero yo creo que tiene un trasfondo político inequívoco. Cuéntanos. De las formas en cómo está planteado ahora que no hay suspensión, por ejemplo. A ver, intentando socializar un poco el tema de técnico, cuando se presenta un juicio de amparo y las personas, todas las personas, probablemente no saben quién es el Poder Judicial de la Federación y quién es un juez de distrito, pero sí saben que cuando tienen un problema con el gobierno, toda la comunidad les dice ampárate, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan con el amparo? Difícilmente piensan en la sentencia definitiva. En realidad lo que piensan es en una suspensión inmediata para que ese acto de autoridad, una orden de aprehensión, una despojo dentro de alguna figura de expropiación de lo que sea de un terreno, etcétera, se paralice por decisión del juez de distrito. Y eso es la suspensión. Y eso es lo que busca la mayor parte de las personas que presentan un juicio de amparo. Porque es la paralización inmediata de algo que está lastimando mi esfera jurídica, y entonces a través de eso puedo, digamos, tomar aire, por decirlo coloquialmente, y poder esperar a una resolución final. Es decir, que no me peguen y luego me quieran sobar. Y mantener viva la materia de juicio, porque si no, en ese tránsito, en ese trance, se acabó. Ahora sí que se acabó el partido de la NFL antes de empezar. Exactamente. Es que no podemos esperar a que lo noqueen y lo dejen muerto al jugador, sino que necesitamos que haya reglas y que el referee diga, no lo puedes agarrar del casco. Ahora, aquí en esta iniciativa, María Emilia, ¿hay retrocesos en materia de suspensión? Sin duda. Hay prohibición expresa de la suspensión en ciertos temas. Me parece... Pero eso se quita, o sea, eso le va a pegar al ciudadano durísimo. Claro, no es a nadie más. Porque lo que es cierto, escuchando los discursos políticos, es que la gran ofensa que ha hecho el Poder Judicial, por decirlo como lo ven, es paralizar con estas suspensiones ciertos programas o ciertas obras de gobierno. Pues está ordenado la ley de amparo. Claro, o sea, no la ley de amparo lo prevé. No lo hacemos porque queramos, lo dice la Constitución. Lo dice por eso la quieren reformar. Sí. ¿No? Pero el tema es que justo las suspensiones hacen que los derechos fundamentales de todas las personas que habitamos este país se puedan proteger momentáneamente para después darles un reforzamiento en la sentencia definitiva. Pero si no tenemos una suspensión en los temas que le importan al gobierno, y esto hay que verlo, el juicio de amparo es para proteger a las personas respecto de actos autoritarios del gobierno. Pero a ver, Marmela, un juicio de amparo sin suspensión, ¿qué es? Eso es algo muy descafeinado, es algo... Bueno, y además sin efectos generales. Sin efectos generales, sí. No, sin suspensión, sin efectos generales y sin nada. O sea, es que no tenemos nada. Pero eso es como regresar al siglo XIX, ¿o qué? Yo creo que antes, porque el control de constitucionalidad es un derecho de las personas que habitan el país, ni siquiera solo de los ciudadanos. Porque de cualquier persona que esté en el país. Porque también hay muchos criterios en materia de migrantes. Claro, de migrantes, de las infancias. Sí. Para ser ciudadano hay que tener más de 18 años. Y de las infancias, ¿cuántos criterios no tenemos? No solo de la Suprema Corte, sino cuántos de jueces y de juezas de distrito y de tribunales colegiados para proteger los derechos de infancias. Y entonces, si todos estos derechos ya no pueden suspenderse cuando no se quiera que se suspendan, ¿qué va a pasar con los derechos fundamentales? Que van a ser violentados
sin posibilidad de detener esa violación y tampoco de que una vez acreditada la violación, si es que se llegara a acreditar, esa sentencia tampoco le va a servir a nadie más. Yo desearía que si esta reforma se aprueba, ojalá no caiga otra pandemia, porque en la pandemia las suspensiones del acto reclamado salvaron la vida de muchas personas. José Omar, María Emilia decía algo muy importante, que es que también aquí hay un contexto internacional de obligaciones del Estado mexicano en materia de independencia judicial, en materia de autonomía de la función judicial. Citaba, por supuesto, criterios de la Corte Interamericana. Y recuerdo que el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte acaba de publicar un cuaderno de jurisprudencia precisamente sistematizando todo ese conocimiento. Y en la revisión del propio cuaderno, que está disponible en Internet, cualquier persona lo puede ver, uno se da cuenta que ya hay muchas cosas dichas. O sea, tampoco vamos a inventar el concepto de independencia judicial, ni lo vamos a configurar, etcétera. Y yo te quiero plantear lo siguiente, José Omar, con toda responsabilidad. Si esta reforma se aprueba, ¿cómo queda el Estado mexicano? No el Poder Judicial de la Federación. El Estado mexicano en términos de su acatamiento al orden jurídico internacional del que el Estado mexicano forma parte. O sea, esas obligaciones ya existen hoy. ¿Cómo la verías ahí? Mira, es un tema bien complicado y bien sensible, justo porque vamos a regresar, o voy a regresar al segundo transitorio, ¿no? Que es una cosa que llama la atención, que es no una persona, no estamos hablando, digamos, es una forma como de eludir un diagnóstico y eludir una responsabilidad. Señores, es una forma de menospreciar y decir, se van todos. Pero no solo se van todos, hay un elemento central que dice que no van a poder tener algún tipo de pensión o de remuneración. Y esto es un tema central, nos guste o no nos guste, este es un tema en donde hay múltiples casos. Ahora pensando, no sé de cuántos hay, justo en el cuaderno que se emitieron, para garantizar. Y es que alguien nos puede decir, oye, pero es que ganan mucho y además les vamos a pagar una pensión. No, no estamos pensando en pensiones vitalicias. Tiene que haber un haber de retiro, porque es una de las garantías que cualquier juzgador requiere para tener certeza, para tener una estabilidad en el cargo. Porque si no tienes esa estabilidad, si no tienes un mecanismo que te asegure que tú vas a poder, una vez que termines tu cargo, de una manera proporcional, poder vivir o tener una remuneración con posterioridad, lo que se puede generar es tener presiones. ¿Qué vas a esperar? ¿Una recompensa después? O sea, imagínate lo grave que es esto, o imagínate el no tener un haber de retiro. Y esto no es una cuestión, de algún modo, de prestación social para que no digan, es que no es un derecho adquirido. No, no, esto es una condición de independencia. Esto es una garantía institucional que no solamente protege a la persona, protege a la sociedad, nos protege a todos para establecer un Estado de Derecho democrático. Pero esto está en el orden jurídico internacional. Esto está en el orden jurídico internacional y hay sentencias claras de la Corte Interamericana. ¿Y México está obligado? Y México está obligado. No firmamos un artículo o no firmamos o no nos pavoneamos diciendo que ya somos jueces interamericanos. Bueno, si somos jueces interamericanos es porque también somos un Estado interamericano y consecuentemente tenemos que cumplir esas obligaciones. ¿Y si no, cómo queda México entonces? Pues queda tristemente una situación en la que nos van a eventualmente a castigar por no garantizar la independencia judicial. Pero estamos violando el orden, estamos violando tratados internacionales, estamos violando precedentes internacionales. O sea, nos situaríamos como lo que alguna vez Chomsky llamó Estado canalla. Pues tú lo dijiste. O sea, Chomsky lo dijo. Bueno, no, es que yo sí pongo las citas. Yo sí pongo las citas. Hay que decir, ¿no? O sea, sobre todo eso, o sea, tenemos serios precedentes que se están obviando. Entonces, no es un gusto, no nos estamos inventando nada, como tú dijiste. Son fórmulas que se han establecido en todos los países, en todas o en múltiples convenciones internacionales que hemos asumido precisamente para establecer garantías para la sociedad. Y si no las cumplimos, vamos a generar algún tipo de responsabilidad para el Estado mexicano. Para el Estado mexicano, subrayo. Sí, para el Estado mexicano. Claro. Aquí vamos todos. Aquí vamos. El Estado mexicano es un barco en el que todos vamos subidos. María Emilia, tenemos que despedir el programa, nos queda un minuto nada más, pero te quiero pedir un mensaje. Un mensaje a quienes te están escuchando, que seguramente serán miles y miles de personas y que algunos de ellos serán políticos, tendrán que
decidir sobre esta iniciativa, ¿qué deberían escuchar de alguien que ha dedicado una buena parte de su vida a la tarea de impartir justicia federal, María Emilia? Primero que conozcan lo que hacemos, porque solo a base de especulaciones no se puede resolver nada, y menos en un tema tan sensible. Y después decirles a toda la sociedad, políticos o no políticos, que en este país y en todas las personas necesitamos jueces independientes, incluso los que quieren jueces a modo. Porque hoy puede ser un juez a modo mío y mañana van a ser a modo tuyo. Y si estamos en un conflicto, a mí ya no me va a convenir un juez a modo. Los jueces independientes, somos jueces independientes para todas y todos. No es un tema de independencia dependiendo quién esté en el cargo de poder o de cualquier poder fáctico o político, sino que somos independientes para todas y todos, porque todas y todos necesitamos jueces independientes. Las personas juzgadoras independientes garantizan no solo la resolución de los conflictos con esta independencia, pues valga la redundancia, sino que garantizan el respeto a los derechos humanos para todas y todos y garantizan la paz social. Hay muchas cosas que debemos reflexionar y debemos tener autocrítica, es verdad. Y lo estamos haciendo, y creo que lo único que podemos agradecer de este tipo de reformas es que nos obligan a reflexionar como autocrítica de qué podemos mejorar, porque siempre podemos mejorar. Eso creo que habrá que agradecerlo. Estos programas y muchos otros nos sirven para poder reflexionar de lo que estamos haciendo bien, seguirlo haciendo bien, y de lo que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien, hacerlo mejor, arreglarlo. Pero lo que necesitamos, sin duda, es proteger las instituciones que garantizan la independencia y la democracia, y que además, esto de las cuestiones internacionales, tenemos a raíz de todos los embates a la independencia judicial que se han dado en nuestro país, que ya no es un tema solo que lo digamos nosotros, es decir, no es un golpeteo contra Emilia o contra cualquiera con un nombre determinado, sino hacia la institución, hacia la independencia judicial. Hay varias recomendaciones ya y requerimientos por parte de la Relatora Especial para la Independencia de los Magistrados de la ONU. No es un tema de México hacia México, es un tema que se está viendo a nivel internacional y es un tema de un foco rojo que se está ya diciendo con todas sus letras hacia México desde los organismos internacionales, que habría que volver a pensar por qué se creó la ONU, cuáles eran los problemas del mundo, de la humanidad en ese momento, qué es lo que tratamos de evitar y cómo estamos regresando a pasos agigantados a ciertos espacios, contextos históricos que deberíamos haber superado y que deberíamos haber aprendido algo para no volver a sufrir como humanidad. La idea de estos organismos y de estos tratados internacionales no son beneficiar a nadie. No es cierto que sea para beneficiar a ciertas partes privilegiadas. No. Al contrario, de hecho, las partes no privilegiadas son las que han aumentado en reconocimiento, y nos falta muchísimo, sí, claro, como humanidad nos falta, pero se ha aumentado, dice una amiga española, a base de sentenciazos, no solo en México, en todo el mundo. Los jueces y las juezas independientes, a través de sus sentencias, han cambiado el rumbo no solo de la cultura jurídica, sino de la cultura social. Y hemos evitado que la sociedad tenga mayores problemas de violencia interna, externa, y muchísimo mejor perspectiva para poder llegar a un momento de paz que ahora cada vez se ve más lejos si destruimos las instituciones que nos pueden llevar a afianzar la democracia y afianzar todo el trabajo que se ha hecho durante siglos. Todo eso es lo que está en juego. Todo eso y muchas cosas más. No es poco. Así es. José Omar Hernández Salgado, María Emilia Molina, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender el contenido de esta iniciativa, que ciertamente merece el análisis, el comentario y, en su caso, el criterio de quienes habrán de decidir sobre lo que viene en esta materia. Y gracias a usted por acompañarnos en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.